Hola, señora Davis. Veo que hoy se siente un poco cansada. Ese dolor de espalda que me menciona, déjeme ayudarle. Solo será una inyección. Esto la hará sentir mejor. Confía en mí. En el consultorio de un médico de cabecera, en la Inglaterra de finales del siglo XX, no hay cámara de vigilancia. No hay testigos. No hay protocolo que documente cada palabra, cada gesto, cada inyección preparada en privado. Hay solo confianza. Y en esa confianza, Harold Chipman encontró el espacio perfecto para convertir la medicina en instrumento de muerte. Bienvenidos a Atlas del Crimen, Perfiles de un asesino. Hoy exploramos uno de los casos más perturbadores de la criminología moderna, no por el caos de la violencia, sino por su ausencia, no por la transgresión de las normas, sino por su perfecta integración dentro de ellas. Harold Frederick Chipman, el médico que asesinó alrededor de 250 pacientes a lo largo de casi 3 décadas, operando en plena luz del día en consultorios legales con certificados falsificados que llevaban su propia firma. Un caso donde la sombra no fue una ruptura del sistema, sino una expresión más pura. Acto 1. La semilla plantada. La historia no comienza en Hyde, comienza en Nottingham, el 14 de enero de 1946, en el seno de una familia trabajadora, metodista, seria. Harold Chipman era el segundo de 4 hijos. Su padre, Harold Sr., era conductor de camiones. Su madre, Vera Brittan, era una mujer fuerte, determinada, sobre todo vigilante del comportamiento de sus hijos. Pero Harold, desde niño, era diferente. No por ser violento, no por ser antisocial exactamente. Era diferente porque aprendió a observar, silenciosamente, cómo funciona el poder dentro de estructuras aparentemente benévolas. Cuando Harold era adolescente, su madre enfermó. Fue diagnosticada con cáncer de pulmón, una enfermedad que avanza lentamente, que genera dolor, que requiere vigilancia constante, y durante esa enfermedad, Harold hizo algo que sus amigos y sus maestros notaron. Se convirtió en el cuidador de su madre. Se sentaba junto a su cama, observaba cómo los médicos llegaban con sus jeringas, observaba cómo la morfina adormecía el dolor, observaba cómo, poco a poco, la morfina adormecía a su madre. Observaba el alivio en el rostro de ella, observaba el poder en las manos del médico. Un compañero de escuela, años después, recordaría una conversación en el autobús. Mi madre no está muy bien, dijo Harold, como si tuviera un resfriado. Cuando su madre finalmente murió, cuando su cuerpo entregó su último aliento bajo el efecto de la morfina, Harold respondió de una manera que perturbó a sus maestros. Salió a correr. Corrió durante horas, durante toda la noche en la lluvia, completamente empapado. Era dolor, era alivio. Los que lo conocían no podían saberlo, pero lo que sí sabían es que Harold había aprendido algo fundamental en esa habitación junto a su madre moribunda, que el médico decide cuándo termina el sufrimiento, que el médico tiene el poder absoluto sobre la vida y la muerte y que ese poder puede ejercerse sin que nadie lo cuestione. Años después, cuando fue preguntado por qué quería ser médico, Harold Chipman respondería de una manera que los psiquiatras forenses considerarían clave. Después de ver morir a mi madre, comprendí que yo quería ser médico para ayudar a otros como ella. Pero ayudar es una palabra que puede significar muchas cosas. En 1965, Chipman fue admitido a la Facultad de Medicina de la Universidad de Leeds. Era un estudiante capaz, inteligente, aprobado, nada fuera de lo común. Pero sus compañeros notaron algo. Era solitario. Tenía pocos amigos. Mostraba dificultad para expresar emociones. Era como si llevara una máscara, pero incluso esa máscara fuera completamente inexpresiva. En 1970 se graduó y comenzó a trabajar. En 1971, como médico junior en el Pontefract General Infirmary en Yorkshire, algo comenzó. Los registros muestran que durante sus 6 meses en ese hospital, Chipman firmó 76 certificados de defunción.
el 47% de ellos registrados entre las 6 de la tarde y la medianoche. Piensa en eso. Un médico junior no usualmente certifica muertes. Usualmente son los médicos seniors. Pero en Pontefract, Chipman estaba firmando un número extraordinario de certificados de defunción. Y lo que es más perturbador, en el 33% de esos casos, Chipman registraba su presencia en el fallecimiento, cuando el promedio normal entre médicos es del 1.6%. ¿Por qué? La dama Janet Smith, la jueza que dirigió la investigación oficial sobre sus crímenes, llegó a una conclusión inquietante. Chipman estaba asesinando a pacientes a últimas horas de la tarde, precisamente para evitar ser llamado en plena noche, para despachar a aquellos cuya muerte era inminente, o simplemente porque lo irritaban. Es posible que entre 1971 y 1974 haya asesinado hasta 15 pacientes en Pontefract, aunque solo 3 muertes fueron confirmadas con certeza. En Atlas del Crimen mantenemos un principio. La verdad forense debe prevalecer sobre la narrativa simplificada. En el caso de Harold Chipman, eso significa aceptar que el sistema fracasó mucho antes de que lo capturaran, y significa preguntarse cuántas oportunidades tuvo la institución para detenerlo. Regresemos con esa pregunta en el corazón. Acto 2. La segunda vida. Todmorden y la adicción. Lo que sucedió a continuación resulta central para entender cómo una persona puede transformarse en un instrumento de muerte sin que las instituciones lo detengan. En 1974, Chipman se convirtió en médico general en Todmorden, Yorkshire. Era un trabajo respetable, era un paso adelante en su carrera. En 1975, sus colegas notaron algo. Chipman estaba obteniendo cantidades extraordinarias de petidinia, un opioide potente similar a la morfina. La prescripción llevaba su firma, pero sus pacientes no parecían estar recibiendo el medicamento. Cuando fue cuestionado, primero negó, luego gradualmente admitió que estaba usando la droga él mismo, se la inyectaba intravenosamente. Era, sin lugar a dudas, un adicto. Fue un momento de lo que podría haber sido una puerta de salida del sistema, un punto donde el mecanismo de vigilancia institucional podría haber funcionado. Fue procesado, multado con 600 libras por magistrados, enviado a una unidad psiquiátrica cerca de York y recibió una advertencia formal del Consejo Médico General. Pero no fue expulsado de la profesión. Ese acto de clemencia institucional o negligencia institucional, depende de cómo lo veas, se convertiría en el acto que permitió el asesinato de aproximadamente 250 personas. El Consejo Médico General recibió un reporte de un psiquiatra que afirmaba que sería catastrófico si a Chipman no se le permitía regresar a la práctica médica. Catastrófico. Como si la tragedia verdadera fuera su exclusión y no lo que vendría después. En 1977, tras completar su rehabilitación, Chipman se unió a una práctica grupal de 7 médicos en Hyde, Greater Manchester. Permanecería allí 15 años. Durante ese periodo, comenzaría a matar metódicamente. Es importante entender algo aquí. La adicción de Chipman a la petidina no fue un fracaso aleatorio de un individuo. Fue sintomático de una patología profunda. Los psiquiatras forenses que lo estudiaron más tarde concluyeron que Chipman tenía una necesidad compulsiva de alterar estados de conciencia, de ejercer control alterando la realidad química de otros. Pero cuando fue descubierto y rehabilitado, esa necesidad no desapareció, fue sublimada. Canalizó la pulsión adictiva hacia un nuevo objetivo, inyectar a otros, pero esta vez no solo para alterar su propio estado de conciencia, sino para alterar el más permanente de todos los estados, la muerte. No era simplemente un acto de violencia, era una transformación metafísica de la aguja médica, símbolo de curación, en instrumento de extinción. Acto 3. El reino del orden. Hyde. Entre 1977 y 1992, Chipman trabajó como médico en una práctica general en Hyde.
Rodeado de colegas que sabían de su pasado de adicción, pero, por razones que permanecen opacas, lo aceptaron como un colega recuperado. Durante estos 15 años, mató aproximadamente 71 pacientes. Pero lo fascinante, lo inquietante, es que durante ese periodo sus asesinatos fueron relativamente controlados. Había periodos de pausa, había cierta moderación, como si parte de él estuviera resistiendo, como si la presencia de colegas, aunque no vigilaban realmente, fuera suficiente para generar una inhibición parcial. El patrón que los investigadores descubrieron más tarde era casi industrial. Inyecciones de diaformina, la denominación médica para la heroína, administradas durante visitas domiciliarias, certificados de defunción falsificados que atribuían las muertes a causas naturales y la manipulación de registros médicos para crear antecedentes de enfermedad que sus víctimas nunca tuvieron. De los 71 pacientes que Chipman mató en High durante estos 15 años, prácticamente todos eran personas vulnerables, frecuentemente ancianas, a menudo viviendo solas, en general mujeres. Ninguna de ellas estaba sufriendo una enfermedad terminal, ninguna le había pedido que las matara. Veamos el modus operandi en detalle. Primero, la selección. Chipman observaba a sus pacientes, generalmente durante consultas de rutina. Identificaba a aquellos que estaban solos, que confiaban en él implícitamente, que no tenían familiares que visitaran regularmente o que cuestionaran sus decisiones médicas. Luego, programaba una visita domiciliaria. En la casa del paciente, Chipman mantenía una conversación cordial. Preguntaba cómo estaban, mostraba interés genuino. Ganaba nuevamente la confianza. Luego, preparaba una inyección, supuestamente de calmantes, vitaminas, algo para ayudar. La verdad era que esa jeringa contenía diaformina, en dosis letales. La víctima sentía un quemazón en las venas, luego adormecimiento, luego pérdida de conciencia, luego paro respiratorio. La muerte, cuando llegaba, parecía natural, parecía pacífica, parecía como si la persona simplemente hubiera caído dormida. Pero el paciente no estaba durmiendo, estaba siendo asesinado. Después de la muerte, Chipman certificaba la causa, vejez, fallo cardíaco, neumonía, lo que fuera creíble. Falsificaba los registros médicos para insertar síntomas que nunca existieron. El paciente ha mostrado signos de deterioro cognitivo en los últimos meses, cuando en realidad la víctima estaba completamente alerta. Presión arterial elevada, cuando había sido completamente normal. Creaba, en otras palabras, una narrativa médica que legitimaba la muerte como natural. Luego se iba, y nadie cuestionaba nada, porque Chipman era médico, porque Chipman era respetado, porque Chipman era, en todos los aspectos visibles, compasivo. Entre 1977 y 1992, ejecutó este ritual aproximadamente 71 veces sin ser cuestionado. Acto 4. El imperio privado. Market Street Surgery. En 1992, Chipman hizo un movimiento que aceleró exponencialmente su predación. Se estableció como practicante individual, sin los ojos de colegas que pudieran observarlo, sin la vigilancia pasiva que incluso un entorno grupal proporcionaba. Era su propio imperio, su reino privado. Los únicos testigos eran sus enfermeras, sus pacientes y sus propios demonios internos. En este periodo, la tasa de muerte en su lista de pacientes se convirtió en un fenómeno estadístico que debería haber disparado todas las alarmas. Para 1995, Chipman estaba matando aproximadamente 30 pacientes al año. Para 1997, aproximadamente 37. Para 1998, había llegado a matar a un paciente cada 10 días. Piensa en eso, un paciente cada 10 días. Esto no es un patrón, esto es una máquina bien aceitada de selección, administración, falsificación y encubrimiento. Los registros muestran patrones inquietantes. En invierno asesinaba más que en otras estaciones, posiblemente porque los ancianos eran más vulnerables a enfermedades y sus muertes podían parecer naturales. Hubo clústeres.
3 muertes en un día, luego un silencio de varios meses, luego otro ataque. Fue como si Chipman tuviera 2 impulsos en conflicto, uno que lo impulsaba a matar y otro que lo llevaba a resistirse, a intentar frenar. Pero, inevitablemente, el primero prevalecía. ¿Cuál fue el patrón en Market Street? Chipman, ahora completamente aislado, sin supervisión, comenzó a seleccionar víctimas aún más deliberadamente. Frecuentemente, visitaba pacientes que sabía que no tenían familia cercana, que no recibirían consultas sobre la causa de muerte. Las víctimas eran, en su mayoría, mujeres. El 79.5% de sus víctimas totales eran mujeres, mujeres ancianas, generalmente viviendo solas, frecuentemente viudas, frecuentemente descritas por sus amigos como damas respetables de la comunidad. Tomemos un caso específico. Este es Caitlin Grundy, la mujer cuya muerte finalmente lo llevaría a la captura. Caitlin tenía 81 años. Era una mujer distinguida, una antigua alcaldesa ceremonial de Hyde. Vivía sola en una casa cómoda, rodeada de las posesiones que había acumulado a lo largo de su vida de clase media respetable. Chipman la conocía desde hacía años. Ella confiaba en él implícitamente. El 24 de junio de 1998, Chipman programó una visita domiciliaria. Caitlin lo recibió, probablemente en su mejor ropa, como reportaron los amigos que la visitaban cuando el doctor llamaba. Era algo que esperaba. Era, en cierto sentido, un honor. Chipman entró, conversó, ganó confianza. Luego, preparó la inyección. La diamorfina entró en las venas de Caitlin Grundy. Su cuerpo, que había permanecido en vida durante 81 años, se desaceleró. Su corazón, que había latido millones de veces, latió menos veces. Luego, no latió en absoluto. Caitlin Grundy murió, y Harold Chipman firmó su certificado de defunción registrando vejez como causa de muerte. Pero luego, Chipman cometió un error que reveló, de alguna manera, lo que había estado sucediendo durante casi 3 décadas. Acto 5. El error de la arrogancia. Caitlin Grundy tenía una hija, Angela Woodruff, y Angela era abogada especialista en derecho de sucesiones. Días después de la muerte de su madre, Angela recibió una comunicación. Había un testamento nuevo que su madre supuestamente había redactado recientemente, en el que dejaba toda su propiedad, dinero, casa, posesiones, a su médico. Angela lo leyó y supo inmediatamente que era falso. El documento había sido escrito en una máquina de escribir vieja, oxidada, con teclado defectuoso. La redacción era torpe, desprovista de la sutileza legal que caracterizaba a su madre. La firma era burda, claramente forjada. El lenguaje era: dejó toda mi propiedad, dinero y casa a mi doctor. Mi familia no necesita nada y deseo recompensarlo por toda la atención que me ha brindado y por la atención que brinda la gente de Hyde. Piensa en eso. Un hombre que ha logrado asesinar a casi 250 personas sin ser atrapado. Un hombre que ha falsificado miles de registros médicos con sofisticación clínica. Un hombre que entiende profundamente cómo funcionan los sistemas. Cometió, al final, el fraude más obvio, más torpe, más ridículo del testamento. La dama Janet Smith se hizo una pregunta que persigue toda la investigación. ¿Cometió Chipman deliberadamente un fraude tan obvio porque, en algún nivel del que ni él mismo era eternamente consciente, quería ser detenido? ¿Por qué la tensión de mantener la máscara de perpetuar el engaño se había vuelto insostenible? ¿Por qué de parte de él, la parte que no había sido completamente sofocada, la parte que aún albergaba algún residuo de humanidad, buscaba desesperadamente la revelación? O, como sugirieron otros investigadores, era simplemente que Chipman se consideraba invencible, que el manto de su respetabilidad médica lo había blindado tanto tiempo que creyó que nada podría tocarlo, ni siquiera la evidencia más flagrante de su crimen. No sabemos. Chipman nunca respondió, nunca explicó. Incluso en la derrota guardó ese silencio. Pero lo que sí sabemos es esto:
Angela Woodruff fue a la policía, presentó el testamento falso, expresó sus sospechas. Y finalmente, después de casi 3 décadas, alguien la escuchó. Acto 6. La investigación y la revelación. La investigación que siguió fue demoledora. Los certificados de defunción fueron reexaminados. Los cuerpos fueron exhumados. En 12 exhumaciones sucesivas, todas mostraron trazas de diamorfina en los tejidos. Los registros de computadora fueron analizados y se descubrió que Chipman había falsificado retroactivamente los historiales médicos de sus víctimas, insertando síntomas y diagnósticos que nunca existieron, creando el relato de una larga enfermedad previa para legitimar muertes que eran, en realidad, asesinatos súbitos. Sus técnicas de prescripción habían sido extraordinarias. Sobreprescribía diamorfina legítimamente a pacientes que realmente padecían dolor. A menudo recogía personalmente el medicamento de la farmacia, mantenía registros deficientes y desviaba el exceso para sus propios fines homicidas. Era, en otras palabras, un sistema dentro del sistema, un orden pervertido que se servía de la estructura médica misma para perpetuar el crimen. El 31 de enero de 2000, Harold Chipman fue condenado por la muerte de 15 pacientes en Preston Crown Court. Se le impusieron 15 cadenas perpetuas consecutivas con la recomendación de que nunca fuera liberado. Pero la investigación continuó. La investigación Chipman, bajo la dirección de la dama Janet Smith, se prolongó desde 2001 hasta 2005. Examinó 2.500 declaraciones de testigos y aproximadamente 270.000 páginas de evidencia. El resultado final: Chipman había asesinado entre 215 y 250 pacientes entre 1975 y 1998. Es la cifra más alta jamás registrada para un asesino en serie, no en un arrebato de violencia, en silencio, en orden, en confianza. Acto 7. La psicología del control absoluto. El análisis psicológico de Harold Chipman, realizado por 4 psiquiatras forenses del Instituto de Psiquiatría Británico durante la investigación oficial, concluyó que probablemente padecía el síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista caracterizado por dificultades sociales severas, patrones de comportamientos obsesivos y rigidez emocional. Lo caracterizaron como una personalidad rígida y obsesiva, aislada, con dificultad para expresar emociones. Su arrogancia y su exceso de confianza eran, casi seguramente, una máscara que cubría una autoestima pobre, profundamente inestable. Probablemente era un hombre furioso, profundamente infeliz y crónicamente deprimido, con una necesidad profunda de controlar a las personas y los eventos. También identificaron rasgos de trastorno de personalidad narcisista y, en algunos aspectos, rasgos de trastorno de personalidad psicopática. El psiquiatra forense Richard Badcock, quien lo entrevistó durante las investigaciones policiales, hizo una observación que se convirtió en central para entender su psicología. Chipman tenía una necesidad de control constante y poderosa que se manifestaba de múltiples formas: arrogancia hacia otros médicos, comportamiento dominante en su matrimonio, hambre por la adulación de sus pacientes. Cuando sentía que ese control estaba amenazado, entraba en un estado de colapso prácticamente total. Pero nunca fue más poderoso que cuando extinguía la vida de alguien que confiaba en él. La adicción a la petidina en 1975 fue, según los análisis posteriores, sintomática de una personalidad que buscaba alterar estados de conciencia, que buscaba escape, que buscaba la alteración del control mediante la química. Pero cuando fue descubierto y rehabilitado, esa necesidad compulsiva de inyectarse a sí mismo fue sublimada, canalizada hacia otro objetivo: inyectar a otros, pero esta vez fatalmente. No era meramente un acto de violencia, era un acto de transformación, de la aguja médica, símbolo de curación, en instrumento de muerte. Y cada vez que lo hacía, experimentaba lo que los psiquiatras identificaron como una adicción al asesinato. Existía un patrón claro de escalada, reminiscente de un adicto, señaló el profesor Jeremy Coyd, psiquiatra forense.
Se puede ver un elemento de tolerancia donde parece necesitar incrementar la dosis de su comportamiento asesino para obtener el mismo efecto. Esta escalada fue documentada en los registros. Entre 1977 y 1992 mató de manera relativamente controlada, con periodos de pausa, pero después de establecerse como prácticamente individual, con ningún colega observando sus acciones, la frecuencia aumentó dramáticamente. En los últimos años, antes de su captura, estaba matando casi a alguien cada semana. Fue como si Chipman tuviera dos impulsos en conflicto, uno que lo impulsaba a matar y otro que lo llevaba a resistirse, a intentar frenar, pero inevitablemente el primero prevalecía y la tensión acumulada se descargaba en episodios de asesinato. Lo que hace especialmente perturbador el análisis psicológico es la conclusión sobre su disociación. Chipman desarrolló una personalidad dividida, la del médico perfecto, compasivo, trabajador, que hacía visitas domiciliarias, que se preocupaba genuinamente por sus pacientes. Esta era la máscara que usaba constantemente. Pero detrás de ella existía algo radicalmente diferente, una frialdad psicopática, una incapacidad para la empatía, una visión de sus pacientes no como seres humanos, sino como objetos sobre los cuales ejercer poder absoluto. Después de matar a alguien, su máscara se resquebrajaba brevemente. Familiares de víctimas reportaron que Chipman era frío y distante, inmediatamente después de la muerte, que su comportamiento se tornaba bizarro. Su verdadero yo, imposible de vivir con, imposible de convivir, se asomaba por las grietas de su actuación. Taxistas que transportaban a sus pacientes ancianos notaron que muchos de ellos morían inesperadamente poco después de ser visitados por Chipman. Directores de funerarias notaron que los pacientes de Chipman eran encontrados muertos, vestidos sentados en sillas por la tarde. Pero nadie conectaba los puntos porque la conexión requería cuestionar la confianza y la confianza era el fundamento sobre el cual descansaba todo el sistema. Acto 8. El fracaso institucional. Aquí reside uno de los aspectos más perturbadores del caso Chipman. No fue la genialidad del crimen lo que le permitió asesinar impunemente durante 3 décadas, sino los fracasos sistemáticos de las instituciones que debían proteger a los ciudadanos. En marzo de 1998, una colega médica, la doctora Lina Reynolds, expresó preocupaciones al coronel de South Manchester sobre el número anormalmente alto de cremaciones que requería que Chipman contrafirmara. Observó en 3 meses, Chipman había firmado 16 formularios de cremación, mientras que la práctica Brooke, con una población de pacientes 3 veces más grande, había tenido solo 16 muertes. Esto debería haber sido la alarma definitiva. La policía fue llamada, una investigación fue iniciada y a su vez abandonada. La investigación policial de marzo de 1998 fue posteriormente caracterizada como seriamente defectuosa en varios aspectos. La policía basó sus investigaciones principalmente en registros médicos falsificados proporcionados por Chipman mismo, en lugar de entrevistar a sobrevivientes o exhumar cuerpos. Los oficiales asignados a la investigación eran inexperimentados. El jefe de la policía aceptó sin verificación adicional el análisis del inspector detective Smith, quien concluyó que no había base para sospechas. Si la investigación hubiera procedido más exhaustivamente, 3 vidas más podrían haberse salvado. Winifred Mellor, Joan Melia y Caitlin Grundy murieron después de que la investigación fue cerrada. Pero el proceso policial fue solo uno en una serie de fracasos institucionales más amplio. El sistema de drogas controladas. Chipman no mantenía un registro de drogas controladas. Afirmaba que no llevaba opioides y sin embargo acumulaba cantidades letales de diaformina. Las inspecciones de rutina de registros de drogas en las prácticas generales se habían dejado caer. No existía un sistema para retrasar el uso o disposición de drogas después de la dispensación. Cuando recogía personalmente diaformina de la farmacia, supuestamente para sus pacientes, nadie verificaba realmente qué proporción de lo dispensado llegaba a los pacientes y cuánto era desviado. Fue un sistema de honor basado en la confianza y Chipman simplemente mintió. Luego estaban las muertes certificadas.
En el momento de Chipman, un médico de cabecera podía certificar la causa de la muerte de sus propios pacientes sin que un coronel revisara el caso, siempre que no existieran circunstancias sospechosas. Pero, ¿quién definiría que era sospechoso? ¿El mismo médico que había cometido el asesinato? Chipman completó personalmente todos menos 3 de los certificados médicos de causa de muerte de sus víctimas. Así, en un acto de inversión perfecta de la lógica institucional, la víctima servía como instrumento de su propio encubrimiento. Su firma certificaba su propio asesinato como muerte natural. Existían también otras alarmas que fueron ignoradas. El Consejo Médico General había registrado una queja contra Chipman en 1985. Un caso de negligencia fue resuelto mediante un pago de 6 cifras en 1989. En 1992 hubo una queja por falta de visita. En 1995 hubo una queja sobre tratamiento incorrecto que nunca fue investigada a fondo. Ninguna de estas quejas fue conectada entre sí. Ninguna desencadenó una evaluación exhaustiva de su desempeño clínico. El sistema de quejas fragmentado funcionó, paradójicamente, para proteger a Chipman de la detección más que para proteger a sus pacientes del daño. La cultura de la medicina general en el Reino Unido, en ese momento, operaba bajo un modelo de confianza casi absoluta. Se suponía que un médico respetado, que trabajaba solo, que gozaba de la admiración de sus pacientes y su comunidad, no necesitaba la supervisión que se aplicaría a otros profesionales. Chipman aprovechó magistralmente esa presunción. Cuando el taxista que transportaba a sus pacientes ancianos notó que muchos de ellos morían inesperadamente poco después de ser visitados por Chipman, no pudo creer en sus propias sospechas. Cuando el director de una funeraria notó que muchos de los pacientes de Chipman eran encontrados muertos, vestidos, sentados en sillas, por la tarde, tampoco podía imaginar que algo estuviera mal. La confianza en la profesión médica era tan profunda que incluso las anomalías estadísticas obvias no podían romper la fe que había sido depositada en el sistema. Acto 9. El mal como orden pervertido. La pregunta que persigue toda reflexión sobre Chipman no es únicamente psicológica o criminológica, es filosófica. En la mayoría de los casos de asesinos en serie existe algún elemento de caos, de transgresión contra el orden social. El asesino violento rompe las normas, se convierte en un outlaw, un proscrito. Pero Chipman no hizo eso. Chipman operaba dentro del orden, era parte del sistema, y precisamente porque era parte del sistema, pudo desviarlo completamente de sus propósitos sin que nadie lo notara. Esto sugiere algo incómodo sobre la naturaleza del mal cuando se manifiesta dentro de estructuras de autoridad. El mal absoluto, el mal desenfrenado, es menos peligroso que el mal ordenado, el mal que se disfraza de bien, el mal que utiliza la confianza como arma. Porque el caos puede ser detectado, pero el orden pervertido, el orden que aparentemente funciona, que produce los resultados esperados, certificados de defunción, historiales médicos, cuerpos cremados, es casi invisible. Chipman fue un maestro del orden. Sus registros fueron meticulosos, falsos, pero meticulosos. Sus inyecciones fueron administradas con precisión. Sus muertes fueron orquestadas para parecer naturales. No fue la irrupción del caos lo que permitió sus crímenes. Fue la perfección de un orden que fue completamente desprovisto de humanidad. Fue el triunfo del sistema sobre la moral, la victoria de los procedimientos sobre la empatía, la coronación de la autoridad sobre la compasión. Y lo más inquietante, el sistema funcionó exactamente como fue diseñado para funcionar. Chipman fue elegido como médico general porque era competente. Fue confiado con drogas peligrosas porque era médico. Sus registros fueron aceptados porque estaban ordenados. Sus certificados fueron firmados porque seguían el protocolo. En otras palabras, el mismo sistema que debería haberlo detenido fue el instrumento a través del cual ejecutó sus crímenes. La pregunta final no es ¿cómo pudo Chipman hacer eso? La pregunta es ¿qué otras estructuras de orden perfectamente funcionales pueden estar siendo utilizadas en este mismo momento para cometer daño sistemático pero invisible? ¿Qué otros Chipmans pueden estar dentro de los sistemas que dan forma a nuestras vidas, operando bajo la máscara de autoridad y competencia, mientras extraen poder del mismo acto de quitar poder a otros?
porque el caso Chipman no fue una anomalía, fue una revelación. Acto 10. El silencio final. El 13 de enero de 2004, un día antes de su cumpleaños 58, Harold Chipman eligió su última acción de control. Se ahorcó en su celda en la prisión H.M. Wakefield, utilizando sábanas anudadas a las rejas de su ventana. Nunca respondió a la pregunta fundamental, ¿por qué? ¿Por qué eligió convertir la medicina en muerte? ¿Por qué necesitaba ese control absoluto sobre otros? ¿Por qué la inyección, específicamente la inyección que vio a su madre recibir cuando moría? Solo él habría podido responder y decidió que la respuesta moriría con él. Es quizás el último acto de control de un hombre que pasó su vida controlando todo lo que podía ser controlado. Esto ha sido Atlas del Crimen, Perfiles de un asesino, un espacio donde investigamos el crimen serial desde una perspectiva rigurosa, multidisciplinar y éticamente responsable. El caso de Harold Chipman no es una anécdota de horror, es una revelación sobre cómo el mal se instala dentro del orden, sobre cómo la confianza, cuando es absoluta, se convierte en arma, sobre cómo el sistema que debería protegernos puede ser el mismo instrumento que nos daña. Recordemos a sus víctimas no por el horror de su muerte, sino por el hecho de que fueron personas que confiaron, que creyeron en la bondad de un médico, que pensaron que estaban seguros. La confianza es necesaria, la confianza es humana, pero después de Chipman, ninguna confianza puede volver a ser ciega. En el próximo episodio de Atlas del Crimen, continuaremos cartografiando el territorio del mal serial, buscando siempre la precisión clínica sin caer en el sensacionalismo, la comprensión sin la excusa. Gracias por acompañarnos en esta investigación.